Bendiciones de lo alto, que el Todopoderoso me los cubra desde la coronilla hasta la planta de los pies. La palabra dice que nos gozaremos en la presencia del Señor y que cuando recibimos conocimiento de lo alto, hay mayor revelación en nosotros y aprendemos a caminar una vida santa como Él nos la demanda. Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos estudiando historia de la iglesia, lo que ha pasado en el transcurso de cómo se establece la iglesia, cómo se estableció la iglesia, por qué la iglesia, en fin, las diferentes corrientes, los monasterios, los papados, de muchos hombres y mujeres, de cómo a través de la historia, de las cruzadas, de cada una de ellas, es importante para saber cómo esa palabra ha llegado a nosotros en esa revelación y que es la palabra de Dios. Por tal motivo tenemos que aprender a vivirla, a sentirla, a practicarla, a volverla carne en nosotros, porque muchos hombres y mujeres padecieron a causa de que tú y yo conozcamos hoy una verdad. Entramos a la lección número 6, se llama El fin de la Edad Media. Esta época, digamos, o esta parte, o este periodo, viene desde las primeras señales de decadencia del papado en el 1303 hasta la caída de Constantinopla en el 1453. La burguesía pujante se hizo aliada a la monarquía en cada país y con ello se le puso fin al feudalismo y comenzaron a formarse las naciones modernas. Pero el nacionalismo mismo pronto vino a ser un obstáculo a la unidad de la iglesia. Durante buena parte de este periodo, Francia e Inglaterra estuvieron en guerra, la llamada Guerra de los 100 años, y a esta guerra se sumió casi todo el resto de Europa. Fue además la época de la peste que diezmó la población del continente y produjo grandes escalabros demográficos. Esta fue la época de la gran epidemia de peste bubónica que apareció en Europa en el 1347 y repetidamente diezmó la población. Esto causó descalabros económicos, políticos. Dedicada en esta época al comercio como estaba. La burguesía tenía tanto interés en la estabilidad política y la unidad de los reinos. La alianza entre la burguesía y la corona en los diversos países les hizo posible a los reyes tener ejércitos permanentes, y esto a su vez contribuyó al fin del feudalismo y al surgimiento de las naciones modernas. Francia e Inglaterra abrieron el camino en esta dirección, pero pronto otras naciones le siguieron. El nacionalismo, al mismo tiempo que le puso final al feudalismo, también marcó el final del sueño de un solo pueblo bajo un emperador y un papa. Las gentes empezaron a pensar de sí mismas como ciudadanos de un reino y no de una nación. En consecuencia, la idea de que el papado era una institución transnacional y fue desapareciendo, y pronto hubo monarcas que trataron de usar el papado para adelantar sus propios propósitos políticos, puesto que en la época de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y durante buena parte de este periodo, el papado estuvo bajo la sombra de Francia y sirvió a los intereses franceses. Esto creó un fuerte sentimiento antipapal entre Inglaterra y sus aliados. La Guerra de los 100 años llevó a envolver prácticamente todo el continente europeo. Se debió originalmente a cuestiones dinásticas, pero también que Inglaterra tenía extensas posesiones en lo que hoy es Francia. Fue en esa guerra que se distinguió la famosa Juana de Arco, quien murió en la hoguera en el 1431.
Al fin de la guerra, casi todas las posesiones inglesas en el continente europeo habían pasado a manos francesas. La decadencia del papado fue clara y abismal. Primero, quedó bajo la sombra y el dominio de Francia, hasta el punto que la sede papal se trasladó de Roma a Aviñón, en la frontera misma de Francia, en el 1309 al 1377. Aunque la Guerra de los 100 años no estaba sino en el 1337, desde mucho antes existían tensiones y hasta acciones bélicas entre Francia e Inglaterra. El Papa Bonifacio VIII, en el año 1294 al 1303, quien estaba convencido de la autoridad del Papa por encima de las autoridades seculares, trató de intervenir entre los monarcas de esos dos estados o dos países, con el resultado que se ganó la enemistad de ambos. Y en el 1303 se produjo el episodio de Anagni, en que el Papa fue abofeteado y humillado. A partir de entonces los papas pudieron ofrecerle poca resistencia a la voluntad del rey de Francia. En el 1309, el papado se trasladó a la ciudad de Aviñón, donde gozaba de la protección de Francia contra la anarquía que reinaba en Roma, pero donde los papas se volvieron instrumentos de la corona francesa. Este periodo del papado de Aviñón ha sido llamado cautividad babilónica de la Iglesia. Uno de sus episodios más tristes fue el juicio de los templarios, cuando una orden monástica militar a quienes se acusó y castigó injustamente. Además, el papado desarrolló todo un sistema de recolección de fondos y ese sistema a su vez hizo aumentar la corrupción dentro de la Iglesia. Fue la mística Catalina de Siena quien se dedicó a abogar por el retorno del papado en la Roma, por fin de un lugar en el 1377. Luego vino el gran cisma de Oriente, en el que hubo al mismo tiempo dos papas y hasta tres que se disputaban el trono de San Pedro en el año 1378 y 1423. Los papas de Aviñón habían nombrado gran número de cardenales franceses cuando estos estuvieron descontentos con el mundo que tomaba el papa en Roma. Sencillamente declararon que su elección no era válida y eligieron otro más de su agrado. Así sucedió que hubo dos papas al mismo tiempo, uno en Roma y otro en Aviñón, puesto que al morir estos, otros tomaron sus lugares. Lo que resultó fue dos líneas paralelas de papas, cada uno declarando que otra era legítima, y esto llamado Gran Cisma de Oriente en el 1378 y 1423. El impacto del cisma fue enorme. Toda Europa se dividió entre dos papas rivales, puesto que era la época de la Guerra de los 100 años. Esa división vino a reforzar las rivalidades creadas por la guerra. Para defender su posición, cada papa tuvo que aumentar sus ingresos, lo cual produjo una mayor corrupción en la Iglesia. Para resolver la cuestión surgió el movimiento conciliar que esperaba que un concilio de toda la Iglesia pudiera decidir quién era el verdadero papa. A la postre, el movimiento conciliar logró ponerle fin al cisma y todos llegaron a concordar en un solo papa. Pero entonces el concilio mismo se dividió, de modo que había un papa, pero dos concilios. La teoría conciliar basaba su eclesiología en la posición filosófica que ha llamado nominalismo. Según ella, los fieles son la Iglesia y son ellos, o los obispos, quienes reunidos en su concilio tienen autoridad suprema. Entonces, en el concilio de Pisa, en el 1409, trató de reformar la Iglesia para resolver el cisma. Declaró opuesto a los dos papas existentes y nombró a otro. Pero
puesto que los otros dos papas se negaron a reconocer las acciones del concilio. El resultado fue que hubo 3 papas en lugar de 2. Y en el concilio de Constanza, en el 1414 y 1418, continuó la labor reformadora. Logró la abdicación de dos papas. A la muerte del tercero se nombró su sucesor sin mayores dificultades. El gran cisma había terminado. Fue también este concilio el que condenó y quemó a Juan Hus. El plan era de que hubiera concilios periódicos para asegurarse de continuar con la labor reformadora. Pero el concilio de Basilea, es decir, en 1461 a 1449, se dividió cuando algunos de sus miembros se trasladaron primero a Ferrara y luego a Florencia. Así un movimiento que había surgido para ponerle fin al cisma terminó al mismo tiempo dividido. Además, pronto los papas se dejaron arrastrar por el espíritu del Renacimiento, que llevó a ocupar más de embellecer a Roma, de construir bellos palacios y de guerrear con otros potentados italianos que la vida espiritual de su rey. El Renacimiento fue un movimiento que tuvo su cuna principalmente en Italia, el Renacimiento, y que consistió en un retorno a las letras, las artes, la filosofía de la antigüedad clásica. Aunque muchos de sus propulsores eran cristianos convencidos, el Renacimiento derivó buena parte de su inspiración a la tradición pagana. Además, muchos de sus líderes sentían una profunda aversión por el asceticismo de la buena parte del cristianismo medieval. En lo político, el Renacimiento fue acompañado en Italia por toda una serie de intrigas según cada uno de los pequeños estados que estaba dividida la península. Incluso los estados papales buscaban la hegemonía sobre los temas. Los papas del Renacimiento eran todo lo contrario a los papas de la inspiración monástica, como Gregorio VII. Su propósito era disfrutar de la vida y su belleza y hacer de Roma la capital artística e intelectual del mundo. Pero ellos necesitaban recursos financieros y a su vez produjo todavía mayor corrupción económica. Además, varios de ellos se dedicaron a la tarea de hacer del papado el centro de la unidad italiana y con ese propósito se dieron a la guerra y a la intriga política. Uno de los papas, León X, gobernaba en Roma cuando surgió la Reforma Protestante. Al igual que el papado, la teología académica, es decir, la que tenía lugar en las universidades, cuyo también entró también en crisis a base de distinciones cada vez más sutiles y de un vocablo cada vez más especializado. Esta teología perdió contacto con la vida diaria de los cristianos y dedicó buena parte de sus esfuerzos a cuestiones que no estaban interesadas sino en los teólogos mismos. Durante este periodo, la teología se dedicó a distinciones cada vez más sutiles. Además, se fue abriendo un abismo cada vez más entre la fe y la razón, de modo que a la postre prácticamente se dio la impresión en que Dios era un ser caprichoso. Alcanzaron a decir esto los teólogos de esa época. El gran teólogo de esta época fue Juan Duns Scoto, en quien la escuela franciscana llegó a su punto culminante, pero cuyas distinciones eran tantas y tan rebuscadas que le dio el título de doctor sutil. Después de la teología surgió las directrices del nominalismo de Guillermo de Ockham y los concilistas. Esta teología al tiempo que servía de apoyo al movimiento conciliar, insistía en que la soberanía de Dios era tal que no debía sujetársele a la categoría racional o a principio moral alguno. Fue este Dios caprichoso de los nominalistas el que Lutero conoció como estudiante de teología. Aleluya, bendigo la vida de Lutero.
En respuesta a todo esto hubo varios movimientos reformadores, guiados por personas tales como Juan Clis, Juan Yus y Jerónimo Savonarola. Cliff vivió en Inglaterra a tiempo de la Gran Cisma. Era un teólogo profundo que se ponía tenazmente al nominalismo de la época y le daba gran importancia a la razón. Creía que la Biblia se debía traducir al idioma del pueblo. Tras su muerte, algunos seguidores trajeron la Biblia al inglés. El movimiento de los Lollardos, inspirados en sus enseñanzas, se dedicó a predicar por toda Inglaterra. Juan Hughes era natural de Bohemia, donde llegaron también las enseñanzas de Wycliffe. Insistían en las autoridades de la Biblia para reformar la vida y la doctrina de la iglesia. Asistió al concilio o acudió al concilio de Constanza con un salvoconducto, pero el concilio hizo caso omiso a su salvoconducto y ordenó que fuera quemado en la hoguera. Tras su muerte, sus seguidores en Bohemia se rebelaron. Intentaron aplastarlos como una cruzada contra ellos, pero a la postre tuvieron que llegar a un acuerdo y hacerle varias concesiones a los crucistas. Savonarola fue bastante después, fue un fraile dominico, fogoso predicador, quien se dedicó a predicar reforma de la iglesia en Florencia. Sus reformas eran morales más que doctrinales. Por algún tiempo fue prácticamente dueño de Florencia, pero al fin sus enemigos se posesionaron de él y lo hicieron quemar también. Hubo varios movimientos de carácter popular y a veces hasta revolucionarios. Entre ellos se encuentran los beguinas y su contraporte masculina, los begardos, los flagelantes, que aparecieron en el 1260, pero lograron su mayor auge en el siglo XIV. Los laboristas y otros movimientos radicales de inspiración husita y el movimiento de Hans Bonn. Algunos esperaban que la reforma de la iglesia vendría a través del estudio y las letras. Tales eran los humanistas, personas que se dedicaban al estudio de las letras antiguas. Muchos de ellos habían llegado a la conclusión de que a través de los años el cristianismo se había complicado en demasía y se había tergiversado. Para reformarlo, pensaban todo que esto era necesario en volver a las antiguas fuentes de la sencillez del cristianismo original. El principal exponente fue Erasmo de Rotterdam. Otros, en fin, en lugar de tratar de reformar la iglesia, se refugiaron en el misticismo, que le permitiría cultivar la vida espiritual y acercarse a Dios sin tener que lidiar con la iglesia corrupta y al parecer irreformable. El misticismo se extendió por toda Europa, pero un centro de mayor actividad fue la cuenca del Rin. Allí floreció el maestro Gerhard, gran maestro del misticismo, a quien se acudió al panteísmo. Otros místicos notables fueron Juan Taulero, Enrique Suso, Juan de Ruysbrock y Gerardo de Groot. Mientras tanto, el imperio bizantino, cada vez más débil, sucumbía por fin ante el avance de los turcos. Aunque nuestra historia centra su atención en el cristianismo occidental, no hay que olvidar que durante todo este tiempo continuaron existiendo otras iglesias, además de la griega, la rusa, los neotasterianos, los diversos cuerpos monofistas. Acosado por los turcos, el imperio bizantino fue disminuyendo hasta que no quedó de él más que la ciudad de Constantinopla. Finalmente, esta fue tomada por los turcos en el año 1453. A partir de entonces, la principal iglesia oriental fue rusa. Amigos, hermanos, estudiantes, Dios me lo bendiga.